Hola, un saludo especial a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo en este nuevo programa. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy relevante a nivel país, pero también a nivel mundial, la influenza H3N2. Para explicarnos un poco qué es, cómo se transmite y cómo se previene, hoy nos acompaña la doctora Antonia Bacareza. Ella es la encargada de la unidad de urgencia, encargada del programa de control de infecciones y epidemiología del Hospital Comunitario de Tiltil. Doctora, muy bienvenida. Muchas gracias, Mari Carmen, por la invitación. Ya, para comenzar entonces, ¿qué es la influenza H3N2 y cómo se diferencia de un resfrío común? La influenza H3N2 es un cuadro respiratorio que se genera a través de un virus, el virus influenza. ¿Ya? A diferencia de un resfrío común, este tipo de virus genera un cuadro que es más severo, con síntomas más intensos, con fiebre muy alta, mucho decaimiento, y lo más importante que hay que tener a consideración sobre este cuadro es que genera complicaciones, ya complicaciones como una neumonía, el paciente puede quedar hospitalizado o incluso puede fallecer. Y esto principalmente pasa en grupos vulnerables y es con quienes tenemos que estar más atentos. Doctora, ¿y cómo se contagia esta influenza H3N2? La influenza H3N2 se contagia a través de cuadros respiratorios y síntomas respiratorios. Esto es decir, pasa a través de gotitas al hablar o toser o incluso a tocar superficies que están contaminadas, ¿ya? Esto incluso es más frecuente y más probable si estamos en espacios cerrados donde habita mucha gente y eso genera mayor probabilidad de contagio. Doctora, y para educar un poco a la población, ¿cuáles son los principales síntomas de esta influenza? De los principales síntomas que hay que tener en consideración son fiebre muy alta, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, mucho decaimiento, dolor de cabeza intenso y dolor muscular. Doctora, entonces, ¿quiénes son las personas que tienen el riesgo de enfermar más gravemente por esta influenza? Los pacientes que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente serían los pacientes niños pequeños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, como serían pacientes con hipertensión e incluso, muy importantes, los diabéticos, y pacientes con inmunodeficiencia o con defensas bajas, que serían pacientes oncológicos o con virus de inmunodeficiencia humana. Perfecto, doctora. Hablemos de prevención entonces. ¿Qué rol cumple la vacuna en todo esto? La vacuna es la principal herramienta de prevención. Todos los años se actualizan los agentes que incluye la vacuna para incluir todos aquellos que están en circulación vigente para el momento de todo lo que es la campaña de invierno, ¿ya? Y esta vacuna se entrega gratuitamente para todos los grupos de riesgo que comentamos recientemente y para poder prevenir que se enfermen gravemente, ¿ya? Hospitalizarse o incluso fallecer. Además, no solo protege a quienes tienen la vacuna, sino que también a quienes están en su entorno. Perfecto. Doctora, a veces hay mucha desinformación en la comunidad con el tema de las vacunas. Hay gente que no les gusta colocarse vacunas porque piensan que enferman más que protegen. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Que es un mito, ¿ya? La vacuna en sí misma no incluye el virus completo, sino que incluye una parte pequeña de su material genético. Y esa parte pequeña no es suficiente por sí sola para generar un cuadro respiratorio, sino que es suficiente para generar una reacción de inmunidad, generar los anticuerpos que necesitamos para protegernos contra el agente en este caso. Y lo que puede generar sí puede ser un malestar leve producto de la reacción inmunitaria o incluso puede ser un poco de dolor en el brazo, pero no debería generar la enfermedad completa en sí misma, ¿ya? Y lo más importante es entender que al no generar la enfermedad, esto es muy importante de hacer porque es lo que nos protege la vida al final. Perfecto, esta información es súper importante para la gente que nos escucha porque vacunarse es la principal medida de prevención. Y aparte de esta prevención, ¿qué otras medidas podemos tomar? Es muy importante lavarse las manos, ¿ya? Limpiar espacios, limpiar superficies constantemente, taparse la boca al toser, principalmente más que con las manos, con el codo. Y lo otro es evitar el contacto con personas que están enfermas, ¿ya? Evitar espacios cerrados, ventilar. Ya, perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias, pero para ir cerrando, ¿le gustaría dejar algún mensaje a la comunidad? Sí, lo más importante es que la influenza H3N2 es un cuadro respiratorio ya que genera síntomas graves y que puede llevar a complicaciones muy graves, como una neumonía, y lo más importante es que se pueden hospitalizar e incluso fallecer. Para esto es muy importante que se vacunen
Vacunarse ayuda a prevenir que esta enfermedad ocurra de manera grave o incluso simplemente a prevenir que nos contagiemos. Y eso los ayuda a tanto a las personas que se vacunan como a quienes están en su entorno, ¿ya? Y así podemos proteger a nuestras familias y a toda la comunidad. Muchas gracias, doctora, por toda la información que nos entregó. Siempre es importante educar a la población y a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, siempre informarse, cuidarse y entender que la prevención es la mejor herramienta en este tipo de situaciones. Así que muchas gracias también por estar con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.